Buenas tardes a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en eso, de nivel 2, y vengo a presentaros la tercera clase virtual de esta primera evaluación de este curso académico 2014-2015. En ella vamos a tratar el tema 3 de tecnología, del bloque temático 1, los temas 7 del bloque temático 1 de matemáticas, que es el de porcentajes, y el tema 1 del bloque temático 2, que son las sucesiones numéricas. Y por último, de la asignatura de Ciencias Naturales, vamos a estudiar los temas 1 y 2 del bloque temático 2, las personas y la salud y la reproducción humana. Bueno, vamos a abrir la clase y vamos a empezar por la primera asignatura, que es la de tecnología, donde vamos a ver el tema 3, que es el conocimiento de las herramientas informáticas, de este bloque temático 1, con el cual ya damos por finalizado el bloque temático 1. El sistema operativo es el software instalado en un ordenador para poder obtener un formato prediseñado. Y se inicia automáticamente, no hace falta que lo iniciemos nosotros. Se inicia al darle al botón de encendido de la CPU del ordenador. Las principales actividades que lleva a cabo el sistema operativo pues son 5. La primera de ellas es la comunicación con los periféricos, como puede ser el ratón, el teclado, la impresora, la coordinación del procesamiento de los trabajos concurrentes, la administración de la memoria, tanto de memorias internas, que pueden ser pues, los discos duros del ordenador, como memorias externas, que podemos adjuntar nosotros. También lleva a cabo la administración de los programas y los datos que tengamos, o bien programas que tengamos abiertos, o bien datos que estemos incluyendo, y llevan a cabo la supervisión, la contabilidad y la seguridad de los recursos. Entre ellos, cabe destacar algunos programas que vamos a comentar a continuación, como los programas CAD, que son aquellos que se denominan como diseño asistido por computadora. Son un conjunto de aplicaciones informáticas que permiten llevar a cabo un diseño determinado para fabricar un determinado producto. Este tipo de programas tienen una serie de ventajas, como dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, intercambiar información mediante archivos y proporcionar un acabado y presentación perfectos. Y como algunas de las aplicaciones de este tipo de programas pueden ser en arquitectura, en sistemas de información geográfica, en la optimización de producción mecánica o también en diseños mecanizados tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones para poder lograr un acabado fotorrealístico. También otro tipo de programas son los procesadores de texto, que son aplicaciones básicas que se utilizan para redactar informes u otros documentos y también suele incorporar una serie de plantillas y asistentes que nos facilitan a la hora de redactar ese tipo de documentos o informes. Otro tipo de programas son las hojas de cálculo, que son aquellos que permiten manipular datos numéricos dispuestos en tablas. Este tipo de tablas se compone tanto de celdas como filas y columnas, es decir, las celdas agrupadas tanto en filas en horizontal como columnas en vertical, y puede ser editada, modificada y archivada. Es decir, es una hoja que nos permite hacer cálculos matemáticos algo más complicados que los que se lleva como con una calculadora y que pueden ser muy útiles a la hora de pues, hacer hojas de tanto de cuentas de ahorro como de gastos que tiene un hogar, etcétera. Otros son las bases de datos, que son aquellas que se crean y manejan una gran cantidad de datos y permiten organizarlos en forma de tabla. Y también se pueden clasificar en función de una multitud de campos. Otro de los programas que suele traer nuestro sistema operativo es el Internet, que es una interconexión de redes informáticas a través de la línea telefónica y también es conocida, cada vez que accedemos a Internet, introducimos 3 W al comienzo de cada página, que se traducen como World Wide Web. También existe otro tipo de software que es el denominado libre. Este software puede ser distribuido, modificado, copiado o incluso usado por cualquiera con un ordenador. No se debe confundir el software libre con el software gratuito. El software libre es aquel que se puede modificar y distribuir por cualquier usuario, mientras que el software gratuito ya viene predefinido, no se puede modificar. Y, sin embargo, la ventaja de ambos es que tanto el software libre como el software gratuito suelen ser gratuitos, es decir, no nos supone ningún costo. Y entre los principales programas de software libre o los más conocidos pues son el Linux y el OpenOffice. Acabada este tema 3 del primer bloque temático 1 de la asignatura de tecnología, vamos a empezar con la asignatura de matemáticas, donde, como os he comentado anteriormente, vamos a ver el tema 7 del bloque temático 1, que son los porcentajes, y el tema 1 del bloque temático 2, que son las sucesiones numéricas. Un porcentaje es aquel número que se puede expresar como una fracción de 100. De esta forma,
se representa el número de partes de 100 que nos interesan, seguido del símbolo del tanto por ciento. Para llevar a cabo su cálculo se puede hacer de dos formas. La primera de ellas podría ser una regla de 3 directa, como vimos en la clase virtual anterior, donde si queremos expresar el 20%, podríamos decir que 20 es a 100, como debajo x es a 500. De esa forma, si despejamos x, estaríamos calculando el 20% de 500. Y por último, la segunda opción de cálculo del tanto por ciento sería multiplicando el tanto por ciento decimal por el número que queremos calcular, del cual queremos calcular el tanto por ciento. Es decir, si tenemos el 20%, si dividimos 20 entre 100, obtendríamos como producto decimal 0,2. Si multiplicamos 0,2 por 500, que es del número que queremos calcular, el 20%, como resultado nos saldría ese tanto por ciento que estamos calculando. Dentro de este tema 7 también hay un apartado dedicado al aumento y disminución porcentual, que se centra sobre todo en el índice de variación, que es el número por el cual se multiplica una cantidad inicial para poder obtener la cantidad final tras su variación. Esto, por norma general, se suele utilizar tanto para los intereses como para plazos fijos en un banco. De esta forma, si el índice de variación aumenta, se calcula como 1 más la variación porcentual, donde la variación porcentual se define como el porcentaje partido por 100. Y por otro lado, si disminuye, se calcula el índice de variación como 1 menos la variación porcentual, donde P será ese tanto por ciento de variación. Luego también pasa a hablar de intereses bancarios, donde el interés simple es el beneficio que obtiene una persona cualquiera o entidad al prestar un capital, y siempre suele ser constante. El rédito, sin embargo, es el interés que producen 100 euros durante un año y se expresa con la letra R minúscula. Y por último, el interés anual, que se calcula multiplicando el C por R y por T, es decir, la constante por el rédito y por el tiempo dividido por 100. De esa forma se podría calcular incluso también, en vez de anual, se puede calcular mensual, en este caso dividiendo por 1200, o diario dividiendo por 36.000. ¿Vale? El C, recordad que es el capital, la R es el rédito y el T es el tiempo. Pasando a las sucesiones numéricas, que era el tema 1 del bloque temático 2 de matemáticas, de esta primera evaluación, recordad que las sucesiones son el conjunto de números ordenado de forma regular y siguiendo una regla. Por ejemplo, si tenemos A1, A2 y A3, podríamos decir que la diferencia entre A1 y A2 es el sumar 1 al número anterior. Por lo tanto, podríamos tener como A1, imaginaros que empezamos por 3, A2 en este caso sería 3 más 1, 4, A3 sería 4 más 1, 5, A4 sería 5 más 1, 6, y así sucesivamente hasta el número A, que podríamos considerar como el último número de la serie. Cada elemento en este caso se denomina término y A sub n será el término general, es decir, aquel que está representado por cualquier número de la sucesión. También existen otro tipo de sucesiones que son aquellas que se denominan como recurrentes, que son aquellas en las que un término se define en función de los anteriores, que es el caso que hemos puesto anteriormente. También se pueden llevar a cabo operaciones con distintos tipos de sucesiones, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, donde cada término suele llevar un subíndice. De esta forma también podemos calcular progresiones aritméticas, en las cuales la sucesión es una sucesión donde cada término equivale al anterior más una constante llamada diferencia. Esta constante puede ser o bien positiva o bien negativa, de forma que el término siguiente al inicial puede ser o mayor o menor. La definición general de esta progresión aritmética se define como A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por d, donde n es el número de términos. Y la suma de los términos se define como A sub 1 más A sub n partido por 2 y por n, donde n, recordad que es el número de términos, A sub 1 se corresponde con el primer lado de los términos de la progresión aritmética y A sub n del número del que estemos calculando. Es decir, si estamos calculando en la progresión aritmética entre el número 1, o el término 1, perdón, y el término 20, A sub 1 corresponde con el primer término de esa sucesión y A sub n sería el A sub 20. ¿Vale? De esta forma también hay otro tipo de progresiones que son las geométricas, donde cada término equivale al anterior multiplicado por una constante de razón. En este caso, A sub n, que puede ser cualquiera de los términos que queramos calcular de la progresión, se calcula como A sub 1, que será el primer término de la progresión, multiplicado por r elevado a n menos 1, donde r, recordad que es la constante de razón que caracteriza esa progresión.
y la suma de n términos, donde n puede ser cualquier término, es decir, los 5 primeros términos de la expresión, los 10 primeros términos de la expresión. Ese 5 o ese 10 es el que equivale a la n. Entonces, la suma de esos términos será igual a sub 1, que es el primer término de la expresión, multiplicado por la razón elevado al número de términos, menos 1, y dividido por la razón o la constante, menos 1. Y por último, vamos a pasar a tratar la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, donde vamos a ver el tema 1 y el tema 2 del bloque temático 2, es decir, las personas y la salud, que es el tema 1, y la reproducción humana, que lo hablaremos en el tema 2. Empezando por el tema 1, empezamos a estudiar los tipos de seres vivos, que se clasifican fundamentalmente en dos grupos. Por un lado están los seres vivos unicelulares, que son aquellos que están compuestos por una única célula, y los pluricelulares, que son aquellos que están compuestos por multitud de células. En este caso, los seres humanos estamos constituidos por muchas células, es decir, que somos un ser vivo pluricelular, y si clasificamos estas células, este tipo de composición del menor tamaño al mayor, en el caso de los seres humanos empezaríamos por la célula, que sería el compuesto más pequeño, un conjunto de células daría lugar a un tejido, un conjunto de tejidos pueden dar lugar a un órgano y un conjunto de órganos darían lugar a un aparato. Respecto a la estructura celular, pues citar que está fundamentalmente formado por tres partes. La más externa, denominada como membrana plasmática, es aquella que rodea la célula. La intermedia, que se denomina citoplasma, es la zona entre la membrana externa o la membrana plasmática y el núcleo, que es donde se contienen todos los orgánulos, es decir, todos los orgánulos, me refiero a mitocondrias, al sistema de Golgi, es decir, todos los compuestos que forman al final la célula junto con el núcleo, que es el orgánulo central de la célula y donde se almacena toda la información genética. Por otro lado, también se estudia en este tema 1 los factores que determinan la salud, que fundamentalmente se agrupan en 4 grupos. Ellos son los factores biológicos, que son las características genéticas y el envejecimiento. El segundo son los factores ambientales, como por ejemplo la contaminación biológica, la contaminación atmosférica, la contaminación química, psicosocial y sociocultural. La tercera de ellas es el estilo de vida, es decir, para llevar a cabo un estilo de vida saludable debemos evitar la exposición a factores de riesgo y evitar drogodependencias. Por ejemplo, pues realizar ejercicio físico, llevar a cabo una dieta equilibrada, disfrutar de tiempo de ocio, cuidar nuestros bienes, cepillar la dentadura o vigilar la postura y realizar un uso adecuado de los servicios sanitarios. Los sistemas de asistencia sanitaria pues han de ser de calidad, una calidad aceptable, amplia, rápida y económica. Existen también diferentes tipos de enfermedad. Según su localización pueden ser enfermedades cardíacas o enfermedades óseas. También en función de su historia natural puede ser una enfermedad o aguda si es puntual o crónica si tiene una vida larga. También existen otras en función del curso, es decir, que pueden ser progresivas o intermitentes. Aquellas que aparecen y desaparecen son las intermitentes y progresivas son aquellas que dan lugar a una gravedad mayor con el paso del tiempo. También existe otro tipo de enfermedades agrupadas por etiología u origen. De esta forma se pueden clasificar en infecciosas o no infecciosas. Y también existe una serie de microorganismos, como los procariotas, que son también denominados como grupo de bacterias, y las eucariotas, que son las que se denominan como protozoos. Algunos microorganismos habitan de manera habitual en nuestro cuerpo y son beneficiosos, como la flora intestinal, mientras que otros se denominan como patógenos y son capaces de causar enfermedades, como las bacterias, los virus o incluso los hongos. Existen diferentes tipos de transmisión diferentes tipos de transmisión por las distintas enfermedades. Una de ellas sería por contacto directo, como es el caso del SIDA. Se puede realizar otra como por contacto indirecto, como el caso del tétanos, por inhalación, es decir, a través de las vías aéreas, por ingestión, como la salmonelosis o el cólera, que es a través del aparato digestivo, o por último a través de insectos u otros vectores, como en el caso de las enfermedades del paludismo o la malaria. Para evitar todas estas enfermedades, nuestro cuerpo posee un sistema de defensa. Como primera línea de defensa tenemos la piel y las mucosas, y como segunda existen los glóbulos blancos como linfocitos y los leucocitos.
Respecto a las fases de las enfermedades infecciosas, fundamentalmente se agrupan en 3 fases. La primera de ellas es la incubación, que es la fase que abarca desde el que el patógeno afecta a nuestro organismo hasta que se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. La segunda fase es la enfermedad manifiesta, es decir, cuando realmente nuestro cuerpo manifiesta alguno de los síntomas de la enfermedad. Y la última fase sería la convalecencia, que es el tiempo en que nuestro cuerpo tarda en recuperarse, es decir, volver al estado inicial, una vez que ha desaparecido el patógeno del organismo. Para luchar contra las enfermedades existen fundamentalmente 2 formas. La primera de ellas serían las vacunas, que dan lugar a una inmunidad artificial activa, y en segundo lugar los sueros, que son preparados biológicos que nos ayudan a desarrollar una inmunidad artificial pasiva, ya que estos sueros contienen los anticuerpos necesarios para superar cualquier enfermedad. También existe la otra forma que podrían ser los trasplantes sin donaciones, es decir, a fin de minimizar el efecto de rechazo, en estos casos hay que tener en cuenta la compatibilidad entre el donante y el receptor, prestando especial atención tanto al grupo sanguíneo de ambos como la compatibilidad entre los tejidos. Y respecto a los primeros auxilios, pues tenéis que saber que son los procedimientos de carácter inmediato, limitado y temporal para poder ayudar a una persona. En este caso se suele hacer especial atención a los signos vitales como el pulso, la temperatura, la respiración, la tensión arterial, incluso el reflejo pupilar para detectar si esa persona se encuentra inconsciente o consciente. También existen diferentes tipos de emergencia en función de si esa emergencia se debe a una hemorragia, es decir, a una pérdida masiva de sangre, como si es una fractura o una asfixia por alimentos, donde podríamos aplicar la técnica de Heimlich para poder ayudar a esa persona. Y lo más importante es no olvidar la palabra paz, es decir, aquella cuyas letras indican proteger, avisar y socorrer, que serían los 3 pasos a seguir en caso de emergencia. En primer lugar, proteger a la víctima del accidente o del imprevisto. En segundo lugar, avisar a todo aquel que nos pueda ayudar, como pueden ser servicios sanitarios. Y en tercer y último lugar, siempre socorrer. Una vez que ya están avisadas y está protegido el paciente para que su gravedad no aumente, intentar socorrerla, es decir, intentarla ayudar en todo lo que nos sea posible. Y por último, vamos a ver el tema 2 de Ciencias de Naturaleza, que es aquel que abarca la reproducción humana, y en el cual se estudian fundamentalmente los aparatos reproductores, que son los que lo hacen posible. Recordad que en el caso de la mujer, el órgano principal u órgano primario son los ovarios, y los órganos accesorios son las trompas de falopio, el útero o matriz y la vagina. Y en el caso del hombre, el órgano primario son los testículos, y como órganos accesorios tenemos el epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, el pene y la bolsa escrotal. En ambos casos, el aparato reproductor comienza a funcionar en la pubertad. Y centrándonos un poco más en el estudio de las células sexuales o las células gaméticas, por un lado tenemos el espermatozoide, que sería la célula masculina, cuya formación tiene lugar en las paredes de los túbulos seminíferos de los testículos, y es una célula muy pequeña que consta de 3 partes bien diferenciadas, como son la cabeza, el cuello y la cola. Y por otro lado tenemos la célula, en este caso del aparato reproductor femenino, que es el óvulo, que es una célula grande y esférica cuyo núcleo contiene 23 cromosomas, que son la mitad de cualquier otra célula, y se forma en los folículos de los ovarios. Respecto a las enfermedades de transmisión sexual, conviene que al menos conozcáis o sepáis alguna. No es necesario que sepáis todas ellas, su epidemiología, cómo se transmiten y demás, pero sí que conviene que al menos sepáis alguna de ellas y que seáis capaces de explicarla. Este tipo de enfermedades también son conocidas como enfermedades venéreas, como por ejemplo tenéis la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el papiloma humano, el herpes, la tricomoniasis, el sida o la hepatitis. Como podéis ver, son muy variadas, muchas de ellas están causadas por virus, otras están causadas por bacterias, ¿vale? Pero sí que es verdad que convendría que supierais alguna de ellas, aunque ya, como os he dicho anteriormente, no es tan importante como saber alguna y diferenciar, y no es tan importante como saber todas al detalle. Por último, respecto al ciclo menstrual, comentaros que la ovulación se produce entre los 12 y 14 días y después del comienzo de la menstruación sigue un ciclo de unos 28 días. El óvulo en este caso es recogido por las trompas de falopio y llevado al útero, donde si no encuentra un espermatozoide con el cual fecundarse, se desprende y comienza un nuevo ciclo. Y respecto a la fecundación, si el óvulo se encuentra con un espermatozoide, este penetra en él y se fusionan los 2 núcleos de ambas células llevando a cabo la fecundación.
Y en este caso también cabría destacar que solo es un espermatozoide el que se introduce en el óvulo, cuya unión da lugar a la formación del cigoto. El embarazo, pues a partir de la primera célula esta, que nos mencioné anteriormente, el cigoto, se forma el resto que acabarán formando el futuro niño. Y pasa por distintas fases, formando la mórula o el blastocito, por ejemplo, que es aquel que se pega a las paredes del útero. Respecto al desarrollo embrionario, pues fundamentalmente saber que el blastocito empieza a multiplicarse en el útero, dando lugar a las células que forman el ectodermo, endodermo y mesodermo, que sean aquellas que den lugar finalmente a la formación de los órganos internos, intermedios y la piel, y que se forma la placenta a los 3 meses, que es la envoltura a través de la cual la madre alimenta el embrión y elimina los productos de desecho del mismo. Para ello se usa el cordón umbilical, que es aquel que conecta el riego sanguíneo del embrión con el riego sanguíneo de la madre. También, por último, mencionar los métodos anticonceptivos. Como todos sabemos, existen multitud de métodos. Pueden ser o bien de tipo hormonal, como por ejemplo la píldora, o bien dispositivos intrauterinos, como el DIU. Existen también métodos de barrera, como el preservativo o el diafragma, o la esterilización voluntaria, que es como por ejemplo la ligadura de trompas o la vasectomía. También existen otros algo menos eficaces, como la asistencia periódica, como el método Gino, la temperatura basal, los espermicidas o interrumpir el coito. Con esto daría por finalizada esta clase virtual de graduados de nivel 2. Espero que os sea útil de cara al repaso de alguno de los conceptos que sean estos temas o hacer algún esquema y que os sea útil. Recordad que cualquier duda que tengáis de estos temas, pues podéis acudir a mí, o bien por correo electrónico, o bien por teléfono, y os ayudaré en todo lo que me sea posible. Un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene.